Bienvenidos a Markemer, tu podcast de marketing en directo, donde te mostramos que hablar de marketing no tiene por qué ser aburrido. Si te gustan el emprendimiento y los negocios digitales, súmate a Carlos Rodera y Sergio Carbonell en nuestra charla semanal Sin Filtros. Asiste al combate, aporta tu punto de vista y sé parte de la experiencia. Ajústate los guantes. Bueno, pues ya estamos en directo. Como hemos dicho un poquito antes en la introducción, Carlos y yo estamos aquí para hablar sobre marketing. En este caso, en este episodio del podcast de Markemia, sobre inbound marketing, que es el marketing que creemos que hoy en día funciona mejor en Internet, funciona mejor en las redes y que para mí es un marketing que tiene menos sentido fuera de la red y por eso ahora mismo es el que se debería de estar haciendo si tienes un negocio digital. Así que os presento a Carlos Rodera, que precisamente es un ferviente convencido de este tipo de marketing y de esta forma de ganar clientes y de incrementar la base de seguidores. Hola Carlos, cuéntame. Hola, buenas tardes, Sergio. Bueno, lo primero, como siempre, muchas gracias por tenerme aquí, por hacer esto posible. Y, por supuesto, yo creo en el inbound marketing al 100%. Creo que es el marketing del futuro. Creo que el outbound marketing, el marketing tradicional, va a tener un espacio mucho menor de aquí a muy poco. Ya se está viendo, como comentábamos antes de empezar este episodio, que pues tecnologías, empresas como Apple están están poniendo restricciones para que no puedan coger todos nuestros datos, todas estas redes sociales como Facebook, Instagram, y que nos estén bombardeando con publicidad que además ya ignoramos, o sea, ya no nos interesa. Creo que el secreto es atraer al público y por esto el inbound marketing creo que es crucial para cualquier persona que quiera emprender a día de hoy. Totalmente, pues por hacer un poco una revisión de lo que es el inbound marketing, por lo menos para mí, pero ahora yo creo que tu visión puede ayudar a completar un poco y dar una panorámica completa. El inbound marketing, yo no sé si el término en sí es verdad que se lo inventó HubSpot. No sé si es así, que es el famoso CRM que ahora está tan de moda porque ha ido creciendo en base a una forma de trabajar freemium. Pero creo que el concepto es básicamente, si tú tienes algo inbound y algo outbound, si tú tienes en inbound algo que te está entrando, ¿de acuerdo? Y luego tienes el outbound algo que está saliendo, pues si tú hablas de marketing outbound, como dices tú, es un marketing que va de la empresa hacia los consumidores para que llamar la atención y que estos sepan que estás aquí y que de esa manera te conozcan dentro del mercado. Si hablamos de inbound, estamos hablando de conseguir que los clientes vengan hacia ti, como de atraerlos, como si fuera un imán, dándoles algún tipo de valor, algún tipo de contenido que les interese para posicionarte como una empresa, una persona, un profesional, que es una autoridad de algo y que de alguna manera, a base de entrar dentro de sus mentes, de entrar dentro de su vida como alguien que sabe de algo que les puede solucionar un problema, si el día de mañana ese problema necesita una solución más allá del contenido que estás dando gratuitamente, esa persona te lo compre, pero te lo compre de una manera diferente, de una manera menos por impulso y más por convencimiento, más porque eres una persona que le has gustado antes, que le has atraído antes y que le has convencido de que tu solución es la buena para lo que él está buscando. Va más o menos por ahí, ¿no, Carlos? Pues sí, Sergio. Y lo de inbound, yo también tengo esa información de que proviene de HubSpot, de esta gran empresa que también es interesante estudiar cómo creció y que ha marcado mucho en el mercado tecnológico, en todo el tema de las empresas, sobre todo en las SaaS, que lo han usado muchísimo. Y sí, Sergio, yo creo que se trata de eso, de cambiar ese anzuelo, ¿no? de pescar, de poner el gusano ahí para atraer y simplemente ofrecerles lo que están buscando a esa audiencia en el momento determinado que tiene esa dolencia. No ponerles de frente cuando realmente no sabe si ni siquiera están buscando algo y le ponemos un anuncio para ver si pican, ¿no? Le ponemos ahí el gusano a ver si pica, a ver si tira del anzuelo, sino que cuando él está buscando ese gusano, necesita eso, te encuentra
y es como bien dices tú, es cuando te compra, porque está ya convencido, ya sabe que quiere eso. Y hay diferentes etapas en la creación del contenido de valor, ¿no? Hay etapa en la que la persona ni siquiera sabe que tiene un problema, hay etapas en las que sabe que tiene un problema pero no sabe si hay solución, luego está cuando sabe que hay una solución pero no sabe cuál escoger, y etcétera, etcétera. Por eso el inbound marketing es mucho más amplio que solo la creación de contenido, sino que tenemos que crearlo en función de nuestra estrategia y en función de la etapa en la cual ese buyer persona, ese avatar, se encuentra en su vida, para saber el contenido que necesita encontrar en ese momento. Así que súper interesante este tema, Sergio. Eso también, eso que estás diciendo, bueno, antes de pasar a esto que has dicho tú de la vida del cliente, que es muy importante, HubSpot ahora acaba de acuñar otro término nuevo, yo creo que para ver si vuelve otra vez a dar en el clavo, que es flywheel, ¿no? Que ya otro día hablaremos de ello, ¿no? Pero va un poco más allá todavía del inbound marketing. Pero esto que has comentado tú de la vida del cliente es muy importante. Eso es lo que se entiende por Customer Journey, que es saber en qué momento el cliente va a entrar dentro de tu funnel, de ese túnel de contenido de valor, y saber si verdaderamente el momento adecuado para ofrecerle una venta, para sacarle del contenido de valor gratuito y ofrecerle el contenido que ya le vas a cobrar por él, es el momento adecuado, ¿no? Y para eso también hay herramientas de lead scoring para etiquetar. Bueno, eso ya quizás sea tema de otra sala, pero es muy interesante porque combinado con el inbound marketing lo que estás haciendo es, por un lado, atraer al cliente, fidelizarle, y luego a medida que él va consumiendo tus contenidos, tú le vas etiquetando con una especie de índice, de manera que si una persona te ha consumido más tiempo de contenido que otra, ese cliente, ese usuario es más proclive a convertirse en un cliente. Entonces, cuando ya llegas a un determinado nivel de que esa persona ya, por ejemplo, se ha suscrito a tu newsletter o ha ido repetidas veces a tu web, que hay maneras también de saber si esa persona repite y va a una dirección determinada, una landing, etcétera, pues ahí a lo mejor es el momento de lanzarle una oferta de lo que sea, ¿no? Pero lo que está claro es que estás combinando el darle valor con el saber exactamente, como bien has dicho tú, cuándo ese cliente está más proclive a comprarte. Y eso es, la verdad, todo un arte, pero es lo que hoy en día posiblemente tenga un resultado coste-beneficio mayor para las empresas que invierten en marketing. Por eso me parece tan interesante esta aproximación a captar, a vender. Totalmente, Sergio. Yo, si quieres, para las personas que están aquí, por si alguien no tiene claro todavía el tema del inbound marketing, hago un pequeño mini resumen sobre lo que es el inbound marketing y qué tipo de contenido es el que tratamos. Dentro del inbound marketing creamos contenido que responde a preguntas, a dudas que tienen las personas que nos están buscando, que trata puntos de dolor, de problemas, inquietudes, cosas que les hacen no dormir. También puede ser contenido que mantiene actualizada a la audiencia, simplemente con la actualidad del día a día. Y también puede ser lo que se llama como personas que son reporteras, que cuentan historias, anécdotas o que cuentan información de otras personas. Y el marketing de inbound es completamente lo opuesto a lo que estamos acostumbrados dentro del marketing que vemos en la televisión, en la radio y todo eso. El marketing de atracción, ¿no? Que parece que es como algo medio nuevo, pero ya se hablaba de esto en el año 99 o por ahí, cuando salió ese primer libro, y que hablaba de esto, del marketing de atracción. Y creo que como bien dices, esto es el marketing del futuro. Y no sé por dónde quieres que continuemos, Sergio, si tienes algún esquema, lo que quieres que vayamos hablando de esto, y tú me guías, que tú eres el que mandas aquí. Que no quiero saber nada. Pues mira, yo quería comentar también que cuando tú tienes a mí verdaderamente lo que me parece fascinante de este tema es saber las diferentes etapas en las que un cliente se puede acabar convirtiendo, en las que un usuario, una persona completamente desconocida, primero se puede acabar convirtiendo en un cliente. Yo hace muchos años que ya se manejaba, o yo manejaba, el concepto de que cliente no es igual a compra. Una persona que compra es una persona que te hace, le puedes vender algo, pero puede que no vuelva a comprarte nunca más, ¿vale? Y un cliente es una persona que va a volver a comprarte. Entonces, a mí lo que me gusta de este sistema es que estás convirtiendo verdaderos desconocidos
en promotores al final, en evangelizadores, en personas que te recomiendan, ¿no? Y cada uno de los pasos que pasan por ahí. Entonces, a mí me gustaría que comentáramos un poco pues cómo se pasa de un usuario completamente desconocido a cómo atraes esas visitas a tu web, que puede ser normalmente lo que se utiliza para poder tener una base de usuarios y manejarlos, cómo los conviertes en leads, o sea, en personas que tienen ya la posibilidad de ser clientes, en clientes cuando ya compran, y ya cómo se convierten en promotores de tu marca, en gente que te recomienda para que otras personas te compren a ti. Entonces, si quieres, bueno, pues a mí me gustaría empezar por el tema de cómo convertir desconocidos, de cómo atraer desconocidos, el público que hay en Internet, a tu web para convertirlos en visitas, ¿no? Luego, si quieres, pues te dejo a ti. Si quieres, lo hacemos entre los dos. ¿Cómo hacemos para esas visitas convertirlas en leads? Bueno, pues mira, esto que estamos haciendo hoy aquí es inbound marketing. Esto que estamos haciendo es tener un podcast para acabar convirtiendo gente que a lo mejor no nos conoce en personas que saben que nosotros sabemos de marketing y que podemos en algún momento ayudarles no sé, a tener, hacer una página web o a llevar una estrategia de marketing concreta para su empresa, etcétera, ¿no? Entonces, una estrategia para convertir esos desconocidos en visitantes a tu web es tener un podcast, puede ser tener un blog y sobre todo las redes sociales. El podcast y el blog es una estrategia de marketing de contenidos que está básicamente fundamentada en que tú eres una autoridad sobre algo y lo demuestras bien a través de la voz, en el caso del podcast, bien a través de contenido escrito. En el caso del blog tienes el añadido de que si tú escribes, tanto para las personas que lo van a leer, como lo escribes con un formato que Google lo pueda llegar a indexar de forma correcta, que eso se llama SEO, optimizar el texto para que posicione en Google, al final vas a conseguir que esas visitas por posicionamiento natural o por replicarse en las plataformas, en las distintas plataformas de podcast, pues acaben en tu web, ¿no? Y todo esto hay que publicitarlo en redes sociales. Yo no sé si estás de acuerdo en esto o no, pero se oye mucho la proporción de que la creación del contenido es el 20% del esfuerzo y la publicación y la difusión del contenido es el 80%. A mí me parece un poco exagerado, pero sí que tiene bastante sentido, ¿no? Que si creas el contenido pero no lo difundes, al final no tienes esas visitas, ¿no? Pues Sergio, a ver, vamos a ver. Sí, estoy de acuerdo en que no solo es la creación, sino que luego hay que moverlo, pero hay algo que no estoy completamente de acuerdo y es el tema. Bueno, vamos a empezar por partes. Lo primero, creo que cuando tú quieres atraer a esa persona para que consuma tu contenido, ¿de acuerdo? Tu inbound marketing, ese contenido que luego será de valor si la persona decide que le está dando valor a su vida, lo primero es. Creo que me ha entrado una llamada. No sé Sí, si ya estoy de vuelta. Vale, perfecto. Disculpadme. Decía que creo que lo primero es que tenemos que conocer a esa persona. Tenemos que saber quién es ese buyer persona, quién es ese cliente ideal que queremos para nuestro negocio. Si no tenemos esa información, va a ser muy difícil que empecemos a crear ningún tipo de contenido, porque si no sabemos a quién le hablamos y cuáles son sus problemas o sus dudas o qué está buscando. Ostras, en tío, Internet, totalmente, perdóname, porque esa es la piedra angular de todo, efectivamente, total. Disculpa que ahora me ha entrado a mí, que total, esa es la piedra angular de todo, efectivamente. Exacto. Saber quién. Y cuando sabemos quién es, vamos a saber lo que está buscando, pero también vamos a saber dónde lo está buscando. Porque a lo mejor nuestro buyer persona es una persona tecnológica que busca sus dudas en Reddit y te interesa crear post en Reddit para que esa persona encuentre tu artículo y consuma tu contenido. O puede ser que sea una persona más joven y consuma el contenido en Instagram o en YouTube o vete tú a saber dónde. Pero ahí es donde tenemos que crear una estrategia en torno a la creación del contenido. Porque sí que el primer error que cometemos es voy a crear contenido para Instagram, para LinkedIn, para Facebook, para YouTube, para
Twitter, para todos lados, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que no te funciona la estrategia. Sobre todo cuando eres pequeño al principio. Cuando tienes un equipo ya sí que se puede difundir eso en todos lados. Yo soy partidario principalmente de crear contenido en un blog y contenido en YouTube. ¿Por qué? Porque a largo plazo ese contenido se queda. A largo plazo ese contenido te trae clientes. Yo tengo artículos que me han traído decenas de miles de euros en clientes habiendo creado un artículo en una página web que se ha posicionado en la primera posición de la búsqueda y que a lo mejor me costó, no lo sé, una tarde redactar ese artículo. Mira el retorno de la inversión que ha tenido eso. Luego tenemos la creación de contenido. Disculpa, Carlos, ¿este contenido te ha venido más por difusión en redes sociales o porque te ha posicionado en Google? Tanto el texto de la web como el posicionamiento de YouTube, tanto el texto del vídeo. Eso es lo que te iba a decir, Sergio. Uh-huh. Cero, en redes sociales cero. Uh-huh. Todo esto viene del SEO, porque el SEO es lo que realmente funciona, porque es cuando realmente la persona está buscando, necesito eso. Y si tu producto es bueno y lo que ofreces le encaja, te va a comprar, ¿no? Entonces, yo apostaría por la creación de contenido, sobre todo en blog y en YouTube, porque a largo plazo es lo que se llama ese evergreen content. En cambio, el contenido que creamos, el esfuerzo que le ponemos para crear contenido en redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram, que es contenido volátil, que desaparece, que no tiene un motor de búsqueda, que la gente no está buscando, sino que se lo encuentra deslizando, lo consume, le da un like, te pone un comentario y ese contenido se ha perdido. En cambio, un contenido que creas bueno para tu buyer persona, lo pueden ir y volver a verlo y consumirlo una y otra vez. Yo te puedo decir que todas las mañanas me veo un vídeo de yoga y lo hago todas las mañanas y llevo ya 3 meses yendo al mismo vídeo. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, y ese vídeo no para de tener miles y miles y miles y miles de visitas que se siguen acumulando. En cambio, el contenido en redes sociales no lo hace, sino que tienes una viralidad que sube y luego desaparece, porque ese contenido se muere, ¿no? No hay un motor de búsqueda para buscar clase de yoga en Instagram. No está diseñado para eso, está diseñado para el consumo instantáneo. Entonces, creo que esta es una parte, Sergio, en la que te decía, por eso te decía el tema de las redes sociales para creación de contenido. Creo que deberíamos centrarnos, los que queráis algo a futuro, en blog y en YouTube. Blog y YouTube creo que es el futuro. Pues mira, tienes razón, además es un tema práctico porque a mí me ha pasado. O sea, nosotros tenemos una empresa que se Exprinta y la mayor parte de los leads entran por SEO, eso está clarísimo. Lo que ocurre es que también no todo el mundo se prepara o no todo el mundo tiene la conciencia de que tiene que escribir para Google también. No solamente para Google, pero también para Google, para que le encuentren. Y eso es otra de las cosas que seguramente tocaremos en una de las charlas, porque desde luego está claro que si estás creando el contenido, pero el contenido no lo estás optimizando para que te encuentren, tampoco sirve de mucho. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que lo primero es encontrar tu buyer persona, que es verdad, es la base de todo, es la pirámide, porque tienes que saber para quién escribes y para quién creas contenido, y eso también va a condicionar dónde lo vas a difundir, y que ese contenido, si puede ser evergreen, mucho mejor. Mira, estando 100% de acuerdo contigo, añadiría una pequeña cosa más. Me ha sorprendido mucho últimamente Pinterest. Pinterest, que todo el mundo lo considera como una red social, al final es un buscador de imágenes, social, pero es un buscador de imágenes y también funciona muy bien para el SEO. Te lo digo porque a nosotros es de las redes sociales, de lo que podemos decir que entra dentro del ámbito de red social, que más visitas nos trae a la web y que más nos convierte. Siempre y cuando tú tengas un contenido que pueda tener algo que ver con el tema fotográfico o con el tema artístico, por ejemplo, eso te puede ayudar. Por ejemplo, hay wedding planners que lo utilizan. Nosotros en el mercado de la rotulación lo utilizamos. Diseñadores gráficos lo utilizan, porque siempre hay gente que utiliza ese tablero, esos pines guardados en tableros, al final de alguna manera te los puedes llevar a la web también. Y es un añadido más que es interesante, ¿sabes? Mira, yo diría a las personas que están en la audiencia que si quieren subir, porque la idea es que en minutos abriremos el micrófono para que intervengáis en intervenciones de 3 minutos, pero nos gustaría que todo esto fuera colaborativo también. Recordad que esto se está grabando, o sea que si queréis aparecer, estupendo, ¿vale? Y nada, continuando con el tema, luego ya tenemos vía todas estas estrategias que hemos comentado. Tú has apuntado al blog, has apuntado a YouTube,
existe la posibilidad de utilizar Pinterest, existe la posibilidad también de utilizar las publicaciones sociales, aunque sea algo que efectivamente lleva mucho esfuerzo y es algo bastante más efímero, y tú ya tienes las visitas en las webs. Normalmente, cuando tienes esa visita en la web, ¿qué utilizas para convertir para dar un paso más y que esa visita se convierta en alguien que es anónimo y que de anónimo pase a ser una persona a la que le puedes dirigir mensajes en un futuro directos? Normalmente lo que intentas es captar el email. Y para eso, pues yo creo que mucha gente sabrá que todos estos formularios en los que aparece el suscríbete a una newsletter o el lead magnet, que es una manera de volcar un poco de tu conocimiento en un PDF o en algún pequeño descargable que puede conseguir la gente a cambio de dejar el email, pues ya estás dando un siguiente paso. Normalmente lo encajas en algún tipo de landing también para que específicamente lo dediques a la descarga de ese recurso. Estás dando un siguiente paso para que esa persona se vaya adentrando un poco en esa estrategia de inbound, ese embudo, y tú puedas seguirle enviando información, pero esta vez a través de una newsletter a su correo. Con lo cual, para mí es casi como si te estuvieran dando un poco la entrada a su casa. No sé si tú lo ves igual. Pues sí, Sergio. Bueno, decirte que lo de Pinterest me parece súper interesante porque Pinterest se indexa en Google. Yo creo que todo lo que se indexe en Google es interesante. Es que el contenido de las redes sociales no se indexa en Google y ese es el mayor problema, ¿no? Entonces, todo lo que se indexa en Google yo lo veo súper interesante. Respecto a lo de su casa, imagino que habrás leído el libro de Traffic Secrets de Russell Brunson. Sí, bueno, este ha montado un imperio, ClickFunnels está a base de ese libro y es impresionante, sí, sí. Yo creo que a todos los que os interese atraer clientes hacia vuestro negocio digital, o puede ser físico, es independiente, os deberíais leer este libro, Russell Brunson, Traffic Secrets, porque es muy claro, es muy sencillo y te explica la base de todo esto, la base de dónde están tus clientes, cómo atraerlos, cómo convertirlos. Y yo, en el caso que comentas, yo utilizo una estrategia un poco particular, que no se la vi a nadie, pero a mí me funcionó muy bien y entonces la aplico de manera regular. Y es que utilizo chatbots. No utilizo formularios normales, sino que creo un bot, que es un robot, un chat automatizado, en el cual yo conozco los dolores, las dudas de mis clientes, de mis potenciales clientes, y entonces les hago diferentes preguntas. Y es mucho más fácil, me convierte mucho más que cualquier otra fórmula, porque es como iniciar una conversación. Te pregunto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me dejas tu nombre o me dices tu nombre? Tal. Y me dice, Sergio. Genial, Sergio. ¿Estabas buscando X? ¿O te puedo ayudar con X? Y me dices, sí. Vale, pues para poder ayudarte necesito que me dejes tu email para enviarte la información. Ya me has dado la información, luego te pido el consentimiento y me convierte súper bien. Así que si alguno lo queréis probar, además en el canal de Mentalidad Emprendedora de YouTube tengo un tutorial entero de cómo crear un formulario interactivo, que lo llamo yo. Pues mira, fenomenal. Fíjate, y el tema del chatbot en algún momento llega dentro del flujo que tienes diseñado, ¿llega algún momento en el que le puedas dar acceso a que te envíe un correo electrónico o que contacten contigo y que entre ya un operador ya humano o no? ¿O directamente lo dejas siempre en modo automático? Normalmente en los negocios que tengo digitales tengo el chatbot dentro de la página de captación, ¿vale? Donde está el contenido y voy a convertir a esa persona. Y ese chatbot te lleva hasta la compra, te está haciendo la compra y yo tengo diferentes productos que están segmentados dependiendo de cada cliente. No todos los clientes van a coger lo mismo, ¿no? Imagínate que vendo zapatillas, pues tengo zapatillas de correr, de baloncesto y de fútbol. Y dependiendo de las respuestas que me vas dando, pues te voy llevando hasta el producto que tú estás buscando. Y cuando lo he encontrado, te llevo directamente al carrito. Y luego, en las páginas web suele haber un humano. En la parte derecha, un chat de humanos, que si tienen alguna duda, pues ya abren, clican y hablan con una persona. Pues me parece una estrategia muy interesante. Fíjate que yo los chatbots no... Es que cada uno, claro, tú muchas veces ves la perspectiva de cómo funciona algo en función de cómo tú lo utilizas, pero hay millones de personas y cada persona tiene una utilización distinta. Al final lo mejor, como siempre, es implementar
probarlo y medir y saber si da resultado o no. Esa es otra de las cosas que nos da de ventajas en online, que es que se pueden hacer pruebas de una forma relativamente económica y todo se puede medir, de manera que sabes si está funcionando o si no está funcionando. Hay veces que una burbuja de chat funciona simplemente mejor o peor en función del color o de si la colocas a la izquierda o a la derecha de la pantalla, si la dejas activa en el modo o solamente en desktop, etcétera. Entonces, mira, esto es una cosa que no implementamos nosotros muy a menudo, pero que sí que vamos a empezar a utilizar. Luisa creo que quería hacer una pregunta. Yo la animaría a que si quiere subir al stage, pues que suba y luego nos la haga en nada, en minutos. ¿Ah? Perfecto. Mira, cuando queráis vais subiendo. Fenomenal, Luisa. Pues mira, nada, terminamos en 5 minutos de hablar Carlos y yo y nos comentas. Hola, Sergio. ¿Qué tal, Hola, Luisa? Carlos. ¿Qué no tal? te conocía, Carlos, pero a Sergio sí lo sigo desde hace un mes, un tiempecito. Porque, Me perdona gustan Luisa, mucho tus áreas. porque Carlos ha desaparecido de aquí momentáneamente, pero le tenemos de vuelta, así que aprovecha porque es súper profesional y mucho mejor Sí. marketingiano que yo, seguro. No, es para mí muy enriquecedor esto. Yo les agradezco la sala, mi profesión, yo soy actriz y también me dedico a la pedagogía actoral. Mi pregunta es muy concreta. En tanto actriz, yo tengo que usar las redes sociales de una manera, pero en tanto pedagoga también me interesa un poco como la profundización y el trabajo, digámoslo así, académico, ¿no? Me gusta porque me gusta indagar sobre el universo del actor, investigarlo, y de hecho son mis áreas, digamos, de formación fuerte y de formación, digamos, académica. Pero me muevo también como actriz, o sea, hago cortos, tengo un estreno pronto, o sea, hago otras cosas. Y estoy siempre mediando entre la paradoja que ustedes acaban de plantear o la que han venido planteando con el inbound, o sea, las redes versus el blog y versus, yo quisiera que de pronto, para un caso como el mío, de pronto, Carlos, Sergio, algún tip para yo poder lidiar con este fantasma, digamos, como o sea, el contenido de los actores, de las actrices, desde el punto de vista de ustedes, reñiría con el contenido académico dirigido a actores porque las audiencias son distintas o al contrario, ser más contundente en ambos aspectos. No sé, o sea, tengo ahí, ese ha sido, les cuento, yo no llevo mucho en el tema del marketing, llevo meses, ¿cierto? Pero he estado estudiando con mucho juicio y Clubhouse ha sido parte, digamos, como de mi espacio de interacción, de estudio, de pregunta, de reconocimiento y nada, este ha sido como mi caballito de batalla, por decirlo así, o sea, pero puedo colocar una foto en la playa, pero entonces si además la va a ver una persona académica de una universidad que de pronto me llama para una conferencia, pero puede parecer muy tonto, pero ustedes han hecho una claridad que viene desde Traffic Secrets, o sea, que viene desde una raíz muy, desde cómo funcionamos. Entonces, nada, quería poner aquí como este caso y si ustedes pueden dar algún tip, alguna idea, lo agradecería y de antemano, pues también, sobre todo, agradecerles por el espacio. Gracias a ti, Luisa. Pues yo creo que pasa un poco por el tema principal que decía Carlos, que es ¿cuál es tu buyer persona? No sé si Carlos piensa lo mismo. Sí, bueno, encantado, Luisa, encantado de conocerte. Y yo creo que si son dos públicos diferentes, no me ha quedado del todo claro, pero creo que es uno, el público profesional de actrices y actores, y por otro lado serían como los fans, ¿no?, que te siguen. No sé si me ha quedado claro esa parte, pero si son dos públicos que buscan cosas totalmente diferentes, te deberías centrar en uno, a no ser que fueran dos cosas separadas. Yo creo que el foco, el enfocarte en una sola cosa te va a hacer avanzar más que si vas por dos caminos, caminando un poco por el de la derecha, luego caminando un poco por el de la izquierda. Creo que lo suyo es enfocarse en un camino, recorrerlo, tener éxito en ese camino y luego, si quieres, abrir otro camino cuando ya has terminado ese. Pero si son dos audiencias diferentes, desde luego que me centraría en una desde el principio. Yo creo que igual, al final audiencias diferentes implican contenidos diferentes y contenidos diferentes significa que te centres en una o en otra, evidentemente. Elegir cuál es el contenido que vas a crear y ver los resultados. Yo
Al final todo se trata de que elijas algo y empieces por ahí, porque si no, si estás de una manera indefinida siempre atacando a dos públicos distintos, no vas a saber si tu contenido es valioso o no para uno o para otro, porque está mezclado. Entonces, una vez que tú te decidas por el público profesional o por los fans, pues empezar a medir si eso está funcionando o no y ver si obtiene resultados. Gracias, Carlos. Gracias, Sergio. Muy amables. Muy bien. Pues gracias a ti, Luisa. Pues nada, insisto en que los que queráis subir, ahora en un ratito, pues vamos a seguir subiendo gente y esto tendrá una duración máxima de 1 hora, o sea que estaremos hasta las 6, ¿vale? Y nada, la siguiente fase que yo creo que muchas personas o muchas empresas se olvidan es lo valioso que es tener un CRM dentro de una estrategia de inbound marketing. Hemos comentado al principio que el término inbound lo acuñó HubSpot, que al final es un CRM muy conocido, es un CRM americano que, como dice Carlos, es digno de estudio porque ellos tienen una estrategia freemium, te puedes instalar un CRM prácticamente completo con muchísimas funcionalidades gratis. Yo os recomiendo que si no tenéis uno, puede ser una gran forma de empezar en el mundo de los CRMs. Y bueno, pues yendo al tema de perfilar lo que es tu audiencia y que esas visitas las has convertido ya vía un chatbot, vía un formulario, vía un lead magnet, lo has convertido en alguien que tiene un nombre y un correo electrónico asociado, pues a partir de ahí tú puedes empezar a llevar una estrategia de relación con el cliente. Ahí hablamos del tema de lead scoring, de poder medir si esa persona consume tus contenidos, abre tus newsletters con asiduidad, y esa persona al final se ha convertido en alguien que le gusta que le llegue tu newsletter y la lee, esa persona va a ser más proclive a que cuando llegue el momento de hacer una oferta te compre. Incluso HubSpot y otros CRMs tienen la capacidad de implementar dentro de tu web una serie de códigos para poder saber y hacer un traqueo, un seguimiento de cuántas páginas ve esa persona y también saber en qué páginas está para poder hacer un seguimiento y enviarles una oferta de un tipo o de otra. En el caso de los comercios electrónicos, los que son más avanzados no te dirigen las mismas ofertas en función a todo el mundo, a todos los visitantes, sino que traquean qué páginas visita cada uno y luego si les has dejado la newsletter te van a llegar ofertas de los productos que has visitado. Además de que puedas implementar una estrategia de publicidad en redes sociales de retargeting, por ejemplo. Entonces, para lo barato que es hoy en día un CRM, que era una de las barreras principales para que lo pudiera tener una pequeña empresa o un autónomo, y para lo fácil que son hoy en día, que era otra de las barreras, los CRM de hace años eran muy complicados de manejar, ahora son súper amigables e incluso si tú tienes una persona con un correo electrónico y el propio CRM como HubSpot detecta que ese correo electrónico tiene un perfil social asociado a él en las redes, te va a coger la foto de esa persona y te va a rellenar la ficha completamente con todos sus perfiles sociales. Es casi magia, de verdad. Si os lo queréis instalar, es que es fascinante ver cómo vas recopilando información de esa persona y acabas teniendo una idea muy clara de quién es cada uno. Luego ya los puedes agrupar en segmentos y saber quién está más interesado en según qué producto. Entonces, yo es una cosa que recomiendo absolutamente a cualquier empresa que no lo tiene, que se olvide de Excel, que se olvide de listados y que empiece a utilizar un CRM porque la atención al cliente mejora notablemente y sobre todo tu conocimiento de los clientes y de los visitantes a tu web es muchísimo mejor. ¿Tú conoces, Carlos, a alguien que lo esté implementando y que le haya dado un buen resultado, que le haya dado un vuelco a su estrategia? ¿Hablas en concreto de HubSpot o hablas de un CRM? Pues el que quieras, porque en realidad, mira, yo en toda mi vida yo empecé con Sugar CRM, que era un CRM prácticamente que te podías instalar tú de código abierto. Luego tenía una versión, lo podías instalar on-premise y era gratuito, aunque era difícil de implementar porque te hablo de hace muchísimos años. Ahora tiene una versión en la nube de hace años y funciona bien, pero he tenido Suma CRM, he tenido Team Leader, que es el que tenemos ahora, hemos utilizado HubSpot para implementar en clientes, he tenido múltiples CRMs. Al final, a mí me gusta HubSpot porque es un CRM muy fácil y porque es gratuito, pero las ventajas de no tener CRM a tener uno es que se multiplica por 10 el flujo de trabajo dentro de tu equipo. Entonces, cualquier CRM, ¿tú alguna vez has visto a alguien que diga, qué maravilla, he implementado el CRM y me ha cambiado completamente el ciclo de ventas y el funcionamiento de mi empresa?
siempre que lo he recomendado, siempre ha sucedido eso. Y es que la mayoría de los negocios, sobre todo negocios físicos, no saben ni siquiera qué es un CRM. Y cuando yo estaba más centrado en el tema de la agencia de marketing digital, nosotros utilizábamos precisamente eso, HubSpot, porque era gratuito y es gratuito y tiene muchísimas funcionalidades, como la aplicación móvil, en la cual cuando captábamos un lead con un anuncio de Facebook, se transfería directamente y le aparecía en el móvil ese cliente y podía hacer el tracking y seguir todo, ¿no? Seguir toda la vida de ese cliente potencial que habían captado. Entonces creo que el CRM, para las empresas que no lo han tenido y lo tienen, es un antes y un después. Porque al final los negocios físicos pues están acostumbrados de memoria a sus clientes y no llevan un tracking de las necesidades que pueden tener, y esto es la posibilidad que te da ese CRM, y de acordarte de todo. Es como una memoria digital que tienes ahí para que no se te pase absolutamente nada, sepas lo último que hablaste con ese cliente, para que cuando te llame te salte ahí y te diga, sí, me acuerdo que me contaste esta historia de tu mujer o del coche. Tonterías como estas hacen que luego la gente te compre. Y esto es uno de los casos que señalan en el tema del marketing de Tesla. El tema del marketing de Tesla lo resaltan porque dicen que los comerciales se acuerdan hasta el más mínimo detalle, y sin duda obviamente lo hacen con un CRM. Entonces creo que aplicar un CRM dentro de una estrategia de inbound marketing es clave y fundamental. Sin embargo, sí que también creo que para las personas que estén aquí, que vayan a crear contenido, que no se vuelvan locas ahora mismo con el tema de armar toda la estrategia, crear todo el fuerte, tener el CRM con la automatización para que mande este email, para que luego capture aquí, que les ofrezca este upsell si no compran. Yo creo que lo ideal es primero centrarse en atraer clientes, obviamente tener algo para capturar a esos clientes, pero primero de manera sencilla, sin volvernos locos. Porque uno de los primeros errores que yo cometía, Sergio, cuando empezaba negocios, antes era que lo montaba todo pensando yo lo que iba a suceder. Yo predecía, vale, pues mi cliente va a necesitar esto y esto otro, entonces voy a crear esto otro, y acababa armando un monstruo de automatizaciones, de no sé qué, que luego no funcionaba, porque no era el flujo que realmente mi cliente potencial necesitaba. Entonces, muy bien apuntar el tema de la captura, pero no volvernos locos con armar una superestrategia de automatizaciones de marketing digital. Esa es mi opinión personal. Tienes toda la razón. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que efectivamente tienes que estar preparado para que una vez que tú has creado contenido, de alguna manera, la gente que te entre no se te escape. O sea, que tú la puedas gestionar, ¿sabes? Porque es una pena que el esfuerzo que hagas no tenga su fruto. Yo escuché hace mucho tiempo que al final el éxito en Internet, en los negocios online, se reducía a las 4 C. A las 4 Cs, que era crear contenido consistente de forma constante. Y yo creo que ese es el verdadero secreto. Al final tampoco se trata de crear muchísimo contenido, ni de crear, no matarse a crear contenido, pero sí que tienes que crearlo de forma consistente y regular, y que ese contenido de verdad, y tú lo has dicho muy bien al principio, sea un contenido de valor para las personas que te están escuchando, con lo cual tiene que encajar muy bien tu buyer persona, la persona a la que le quieres vender, con el contenido que tú estás creando. Si tú mantienes esa estrategia de creación de contenido constante de valor, al final vas a obtener tus frutos. Sí que está bien, y yo sí que soy muy partidario de que aproveches todas las ventajas de la tecnología, sobre todo ahora que económicamente no tiene una inversión muy fuerte, y que te formes en esa gestión de los datos para poder empezar a actuar con ellos. Porque si tú llevas muchas visitas a tu web, pero de esas visitas no consigues tus mails, pues yo he oído muchas veces gente que ha estado escribiendo en un blog durante 3 años y hasta los 3 años no ha empezado a poner un lead magnet, o no le ha dicho a la gente que se suscriba a una newsletter, y ha lamentado que todo el contenido que había dado durante esos 3 años no se había convertido en alguien a quien poder dirigir un producto para vender. Entonces, sí es cierto que no nos tenemos que volver locos, porque yo tengo, como dices tú muchas veces, y a ti te pasa también, el síndrome del objeto brillante, ¿no? De pensar que esta aplicación o que esta pequeña estrategia te va a cambiar la vida, y no es así. Al final de lo que se trata es de conocer un tema y demostrar que conoces ese tema de forma constante. Una vez que lo has hecho,
sí que deberías de tener ciertos conocimientos técnicos, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de SEO, para poder escribir de manera que Google te posicione y no escribir de una manera que no te sirva nada más que para ti y las dos personas que son amigas tuyas, que saben que tienes el blog, sino que te aparecer en los buscadores. Entonces, ese mínimo de conocimientos técnicos y ese mínimo de tecnología lo tiene que tener cualquier persona que emprenda online. Entonces, es un poco un mix de ser una autoridad en lo que haces, de saber muy bien y de vender muy bien lo que estás haciendo porque eres conocedor de lo que quieres vender, saber transmitirlo, pero también tener los conocimientos técnicos para saber sacar el jugo a esas visitas. Por ahí va un poco el tema, ¿sabes? Totalmente de acuerdo, Sergio. O sea, es una pena desperdiciar esos leads, esos potenciales clientes que están llegando a tu página web y no capturar de alguna manera su contacto, ¿verdad? Lo que sí que también quería dar un poco de esperanza a las personas y que creo que es un futuro no muy lejano, es que al final no vamos a tener que centrarnos tanto en la creación de contenido relacionado con el SEO. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú creas un artículo en Internet y quieres que se posicione para las primeras posiciones de Google en el motor de búsqueda, dependiendo de la palabra clave, como pudiera ser contenido de valor, entonces tienes que hacer una búsqueda, contenido de valor, preguntarle a Google qué es lo que las personas buscan cuando buscan contenido de valor, inbound marketing, contenido de valor para tal, para cual, para tal. Y entonces tú te haces un artículo para posicionarlo para esa palabra clave, pero no lo escribes, no te sale de cómo te sale y lo escribes y tal y se queda así, sino que tiene una estrategia y utilizas esa palabra clave, palabras clave de cola larga que son contenido de valor para bomberos, yo qué sé, lo que sea. Entonces tienes que estar creando un contenido un poco de una manera no totalmente natural. Pero por suerte, Google cada vez es más inteligente y va a llegar un punto en el que esas estrategias no van a tener ninguna viabilidad, sino que va a ser que la gente entre, se quede y que Google diga, este es el contenido que están buscando, independientemente de que tenga palabras clave de cola larga, de cola corta, que si titulares H1, H2, H3, meta no sé qué, meta no sé cuántos. Eso creo que, Sergio, que se va a acabar. Nosotros hemos visto cómo ha pasado de gente poniendo, por ejemplo, imágenes con una palabra totalmente que no se veía para que Google identificara que en esta página aparecía 50 veces la palabra contenido de valor y entonces te la posicionara número 1 porque eres el que más está nombrando esa palabra y cada vez es más inteligente y eso son prácticas que ya Google directamente te quita de los listados por hacer pues lo que se llama black hat, ¿no? Y creo que en un futuro va a ser escribir y simplemente escribir lo que te salga de manera natural y si las personas consumen tu contenido te van a posicionar cada vez más alto en los motores de búsqueda. Y espero que esto llegue cuanto antes para tener que olvidarnos porque los que estáis aquí, realmente yo para crear un artículo y querer posicionarlo, que la verdad que se posicionan bastante bien, tengo que crear el artículo, luego revisarlo para las palabras clave, revisar el número de las palabras clave, revisar las palabras clave de cola larga, los meta tags, todo esto y al final en vez de crear un artículo que tardas, yo qué sé, 3 horas en escribirlo, tardas 6 horas por lo menos en ajustarlo todo para que se posicione mejor. Pues mira, ahora continuamos con eso porque me interesa mucho. Esto es una charla que tuve hace poco tiempo con un chico que sabe mucho de SEO, con Michel Miró, y precisamente mi punto de vista era el mismo que estás diciendo tú. Mira, os quería recordar que la sala se está grabando, que nos gustaría, Carlos y a mí, que el que quiere intervenir suba. Me ha dicho Mónica, mira, aquí viene Marcos, fenomenal. Mira, te he invitado, Marcos, no sé, mira, como está la aplicación un poco regulín, pero bueno. Mira, ahora vamos a terminar, en 5 minutos, 3 minutos de hablar Carlos y yo, y nada, me encantaría que intervinieras, que además eres un tío que sabe un montón. Pues el tema era que justo lo que estás diciendo es así. O sea, yo lo que creo es que al final el algoritmo de Google se está volviendo evidentemente cada vez más inteligente. El origen de Google al final, yo no sé si alguno conoce o estuvo en los inicios de Google. Nosotros, yo llevo en Internet un montón de años y utilizaba Altavista, Lycos, etcétera, etcétera. Y cuando tú hacías una búsqueda, el primer resultado que te daba un resultado verdaderamente útil estaba en la 3ª o la 4ª página de estos buscadores y era complicadísimo, al final era un rollo. Y de repente apareció un buscador que no tenía absolutamente nada, no era un portal, no vendía publicidad, que era Google,
y según le ponías el primer término de búsqueda, lo normal era que en la primera página te volcara un montón de resultados que era lo que tú estabas buscando. Incluso había una opción, no sé si os acordáis, que se llama I'm Feeling Lucky, que si le dabas te daba un único resultado y normalmente lo clavaba. Era un resultado que era justo lo que estabas buscando. Esa estrategia o lo que hacía Google entonces, el algoritmo de Google, lo único que tenía era la idea de que cuantas más páginas apuntaran a un determinado contenido, si era el contenido que tú estabas buscando, ese término de búsqueda, significaba que eso, bingo, cuantas más páginas apuntaran, si yo estaba buscando inbound marketing, por ejemplo, y había un montón de páginas que apuntaban a una página citando esa página como un contenido en el que se hablaba de inbound marketing, pues ese era el que te mostraba y funcionaba. De ese término tan rudimentario que era únicamente backlinks, era nada más que posicionamiento a base de enlaces entrantes, se ha pasado a posicionamiento por contenido. Pero efectivamente, como dices tú, cada vez más se está huyendo de los trucos de SEO y al final Google está aprendiendo que el contenido de valor viene del comportamiento de los usuarios, si los usuarios son recurrentes y vuelven, si los grupos de usuarios, y ahí tiene mucho que ver esa forma que ha habido y ese cambio que dices tú que ha habido también en la publicidad. Y ahora Google analiza por cohortes, que se llama, que buscadlo, que es muy interesante, pero se van a hacer las cosas de otra manera en publicidad. Ahora nos van a agrupar por segmentos y vamos a estar segmentados de forma anónima, pero ojo, que van a saber nuestros gustos y lo que queremos y nos van a etiquetar por eso. Entonces, el SEO va a estar basado en eso, va a estar en que de verdad un contenido lo busque las personas vuelvan de forma recurrente y cada vez esté basado menos en etiquetas, en meta tags y en trucos de SEO, sino que todo el mundo de ahora en adelante debería de tener una estrategia de inbound, porque al final el inbound es dar contenido y dar contenido y dar contenido gratuito. Si ese contenido es bueno, significa tener visitas. Y si esas visitas, además, el contenido lo estás orientando a tu buyer persona, significa tener futuros compradores seguro. O sea que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y nada, damos paso a Marcos, que se ha unido a nosotros. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Sergio, Carlos? ¿Cómo estáis? Pues aquí estoy, entreteniéndome muchísimo y disfrutando muchísimo de la charla porque me parece que de verdad es digerible y además muy útil. Así que nada, una consulta que tengo para vosotros dos, como expertos en posicionamiento y estos trabajos. Estás hablando obviamente de que ahora es mucho más el valor del contenido, fíjate otra vez la palabra bonita esta de contenido de valor, lo que está posicionando, que Google cada vez tiene una inteligencia mejor, el lenguaje natural lo aprecia mejor y es lo que está trabajando, ¿no?, para posicionar. Y mi pregunta va un poco relacionada con el tema de estos redactores automáticos de inteligencia artificial, ¿no?, de programación por lenguaje natural, etc, etc, etc. ¿Vosotros creéis que son herramientas útiles a la hora de redactar contenidos? ¿Creéis que al final va a ser un diálogo entre robots? Es decir, mi redactor de inteligencia artificial tratando de hablarle a Google en el lenguaje que lo entiende para posicionar mejor y que el contenido va a ser cada vez más automatizado? ¿O creéis que estas herramientas realmente también van a ser cazadas por Google en la forma en que crean estos contenidos y vamos a volver a tener que escribir a manita todo? Buenísimo punto, Marcos. Mira, seguro que Carlos tiene algo que decir ahí porque él tiene experiencia con herramientas de redacción de contenidos con inteligencia artificial. Así que nada, ya ahora te cuento yo mi punto de vista. Adelante, Carlos. Pues mira, Sergio, Marcos, perdona, encantado que estés aquí. Muchas gracias por participar. Y te digo, yo las uso, ¿vale? Uso herramientas de inteligencia artificial. Esto no quiere decir que estas herramientas vayan a escribir el texto por nosotros. Esto quiere decir que nos van a ayudar a encontrar, pero vuelvo a lo mismo de antes, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de estas herramientas? De inteligencia artificial, sobre todo basadas en SEO, son las que uso yo. Estas herramientas me van a dar las claves para que mi artículo se posicione en primera posición para esa palabra clave, comparando el contenido de las palabras de los artículos que ya están posicionados en el top 10 de esa búsqueda en concreto. Entonces me van a dar las claves para saber de qué tengo que hablar, qué es lo que le interesa a la audiencia, cuáles son las palabras clave que están buscando, cuáles son las preguntas que se están haciendo, y en base a esas preguntas, esas palabras clave, yo creo mi contenido. Por esto digo que no creo el contenido de forma natural, sino que lo creo en base a la búsqueda de las personas. Entonces, esto te limita un poco a la hora de tú crear el contenido naturalmente siendo creativo
si quieres realmente posicionarlo en los motores de búsqueda, que obviamente todos los que creamos artículos, o la mayoría de las personas, pues nos interesa que ese artículo se posicione en las primeras posiciones. Entonces, mi respuesta, Marcos, es que el contenido no va a ser creado automáticamente por robots. El que se crea automáticamente por robots lo ves de manera rápida, se nota mucho, y que sí que se van a usar, pero como si fuera un ayudante, como si fuera, imagínate que eres un periodista y tienes un ayudante que te dice: mira, Carlos, vas a hacer el artículo sobre este incendio que hubo ayer en la calle 16 y en la planta 15 había esto, en la 14 esto, Pepito tenía esto en su casa y menganito tal. Y entonces te da la información y tú ya escribes sobre eso que ya te ha dado tu ayudante, ¿no? Creo que se van a utilizar de esta manera estas herramientas de inteligencia artificial. O sea, estamos hablando un poquito, por hacer una analogía a lo mejor con el diseño, pues el diseño asistido por ordenador, ¿no? O sea, el diseño, la herramienta y tal te ayuda un montón, pero efectivamente el creativo es el que aprieta las palancas y el que realmente acaba generando ese diseño o ese contenido. Pregúntanos entonces, porque claro, yo estaba viéndolo en función de la evolución que está teniendo la IA, ¿no? Pero mi pregunta 2 es si tú tienes o puedes citar alguna herramienta que crees que funcione bien en el lenguaje español, porque ya sabemos que casi todas estas herramientas parten originalmente de desarrollos sajones y tenemos ese problema de la traducción. ¿Tú conoces o tienes algún consejito sobre alguna que tú digas, oye, esto en español funciona bien? Sergio, no sé si quieres comentar algo antes de que yo le diga a Marcos. Mira, yo te comento que efectivamente tienes razón. Ahora te va a citar alguna herramienta, Carlos, y yo seguramente te puedo decir otra, pero Carlos trabaja con ella, sí te lo puede comentar. Pero efectivamente, de momento te podría decir que si quieres utilizar este tipo de herramientas también tienes la opción de conseguir el contenido en formato en inglés y luego pasarlo por un traductor, ¿vale? Al final lo vas a tener que tocar de todas las formas, pero los traductores la verdad es que de momento funcionan mejor que la inteligencia artificial a la hora de traducir que ellos a la hora de generar contenido, con lo cual el problema no es la traducción, el problema es, como dice Carlos, el texto. Al final de lo que se trata es de que si tú... Mira, te voy a poner un ejemplo. El otro día busqué el nombre de un director de cine porque vi una película, me pareció que las características de cómo estaba filmada esa película me parecían de un determinado director de cine. Bingo, por cierto, en ese director, o sea que mira, era muy característico. Pero la cuestión es que busqué ese director para que me dijera qué películas había rodado. Y el término de búsqueda que me salió en primer lugar fue un término de búsqueda que claramente estaba generado por... O sea, el resultado de búsqueda estaba generado por un programa de inteligencia artificial. Me ponía no sé quién, no sé cuántos, es un director de cine, tal. Ser director de cine es un oficio muy complicado porque tienes que... No tenía nada que ver, no tenía ningún sentido que te hablara de la profesión de director de cine con la intención de búsqueda que era el nombre de la persona y que lo que te debería de haber mostrado en segunda posición, después de la Wikipedia, que aparecía la Wikipedia, era la trayectoria, la filmografía, lo lógico. Entonces, eso al final lo que te dice es que efectivamente, de momento la inteligencia artificial lo que te está dando son titulares. Es como una especie de buscador muy avanzado de toda la temática que tú quieres escribir algo para que te dé muchas ideas y luego ensamblarlo. Pero hacerte un texto es muy complicado. Y mira, tenemos en la audiencia a Mónica. Mónica, por ejemplo, me ha mandado un mensaje por el back channel en el que se debe de estar mordiendo las uñas porque ella es muy fan del copywriting. Y efectivamente, otro de los factores que no hemos hablado porque el inbound toca muchos, es que el copy, la forma en la que escribes, también influye mucho a la hora de seducir a la audiencia. Entonces, si tú estás generando algo automáticamente, por lo menos de momento, aunque hay generadores de imágenes y GPT-3, que es uno de los por ejemplo, de las iteraciones que hay con el tema de inteligencia artificial, genera unas imágenes increíbles. Hace poco tiempo vi un ejemplo de que le habían dicho a un software que diseñara sillas a partir de un aguacate y diseñó como 30 sillas con forma utilizando el aguacate y era súper creativo, pero aún así falta todavía para que eso se pueda suplantar a las personas y sea un contenido en cuanto al texto que pueda funcionar. Yo como herramienta solamente conozco Ritter, que es RYTR. Esta sí te está generando contenido en castellano, yo la he probado y no va mal. Carlos tuvo aquí, en una sala de Clubhouse, se trajo a un creador de una herramienta que se llama Niches, que acaba en 2 S, y esta herramienta es especialista en generar titulares tanto para artículos de blog como para post en redes sociales, y es una herramienta que también es bastante interesante. Pero Carlos creo que ha utilizado bastante más alguna otra en profundidad y te puede decir.
Pues sí, Marcos, mira, yo utilizo una en concreto que se llama Phrase, como frase, phrase.io. Lo que pasa es que estas herramientas no son baratas. Yo tuve la suerte de, como Sergio, soy un poco friki del software y de las Lifetime Deal, que es algo que creo que hablaremos en un futuro aquí en estas salas, y compré una licencia de por vida de esta herramienta que no sé si me costó, no sé si eran 3 códigos, $150, y luego tengo un add-on que pago mensualmente que cuesta $35. Lo que pasa es que como lo compré antes, pues me cuesta la mitad. Pago $17.50 o algo así. Y esto es lo que cuesta esta herramienta. Si la pagas normalmente, Phrase cuesta $45 lo que es la membresía, y luego $35 el add-on, con lo cual te vas pues eso a 70-80 euros de mensuales, y el precio, por ejemplo, de la número 1 ahora mismo en creación de contenido de inteligencia artificial es una que se llama Jarvis con J, Jarvis.ai, de Artificial Intelligence. Y esta te cuesta $288 anuales que tienes que pagar la anualidad. Lo que pasa que tiene diferentes limitaciones, como que no tiene la parte del SEO. Si quieres el SEO, te cuesta $99 al mes, pagados anualmente, o sea, una pasta. Entonces, no son baratas estas herramientas porque están basadas en lo que te ha comentado Sergio, que es el GPT-3 que es la tecnología que usan, y esta tecnología pues cuesta dinero cada vez que se utiliza. Entonces, te puedo recomendar Phrase, que es la que yo uso. Sin embargo, como te digo, no es barata ahora que está fuera del Lifetime Deal. Y Jarvis, si quieres coger la número 1, es Jarvis, y está en español, y es verdad que me has preguntado el español. Yo he utilizado Phrase en español y en inglés, y la verdad es que funciona mucho mejor en inglés, y como bien dice Sergio, puedes hacer la búsqueda en inglés y luego traducirla, porque en realidad es lo que hablábamos. Lo que hacen estas herramientas es darte los puntos clave que tienes que seguir para posicionar tu contenido dentro de ese artículo. Si tú directamente pegas este contenido, no va a tener valor para tu audiencia, porque enseguida van a notar que no está escrito por una persona humana. De aquí a un futuro lo mismo esto cambia, pero por ahora no es tan bueno la inteligencia artificial. No, de hecho yo he probado Jarvis, efectivamente, y he probado algunas y sí, me requiere mucho retoque. Yo además soy como Mónica, soy un purista de esto. Creo que hay que crear contenidos que seduzcan, y eso, la parte de inteligencia real, no artificial, es la que lo pule. Y me preocupa más sobre todo el hecho de que las que están basadas en lenguaje inglés, no solo es que estén basadas en lenguaje inglés, y a lo mejor aquí Carlos o Sergio me podéis apoyar con el SEO, y es el hecho de que cuando tú tienes ese módulo de SEO, ¿a qué mercado está mirando? Porque claro, no es lo mismo mirar el mercado de búsquedas en español que mirar el mercado de búsquedas en inglés y luego darte a ti o la posibilidad de que lo traduzcas o hacerte la traducción a través de un módulo de traducción. O sea, si yo lo que estoy buscando es el mercado de búsquedas local, me está ofreciendo ese módulo de SEO textos basados en ese mercado local, o me los hace basado en el suyo. Dentro de Phrase, por lo menos, tienes la posibilidad de decirle la ubicación, porque como muy bien dices, el motor de búsqueda de Google es diferente en España, en Francia, en Italia. En cada uno de los países las búsquedas son diferentes para la misma palabra clave. Entonces, en concreto, puedes ponerle la ubicación como España, y entonces lo compara con esa localización. Sí, pero yo entiendo también lo que dice Marcos. Yo no creo que, aparte de lo que dices tú de la ubicación, que sí que es cierto que supongo que tendrán tal, yo creo que también el tema es que la mentalidad a lo mejor no es la misma. Y hombre, yo creo que intentar que estas herramientas sean como una navaja suiza que te sirvan de todo, pues al final no sirven de mucho, ¿sabes? O sea, serán muy potentes en el tema de creación de contenido, pero a lo mejor pretender que también hagan un keyword research perfecto, pues va a ser muy complicado, porque lo que al final un keyword research, el poder hacer un estudio de palabras para posicionar, es la base para que funcione bien el SEO. Y eso, la verdad es que el que ha utilizado SEO y el que lo practica, la verdad, cuesta. O sea, normalmente además, si tienes el auxilio de herramientas, son herramientas muy específicas y que tampoco son baratas, ¿no? Ahora que estamos hablando de esto, por cierto, y hablando del copy, del texto, yo no sé si contra el inbound y contra el tema, no contra el inbound, sino
el inbound no tiene que ser solamente de texto, porque uno de los problemas que hay es que Internet y en general toda la sociedad se está volviendo cada día más visual y la gente escanea más que leer. Entonces, al final, por un lado eso va a favor del SEO porque tú lo que quieres es que Google te encuentre y te coloque en las primeras posiciones, y va en contra de que la gente cada vez lee menos. Entonces, en contra de que eso esté maravillosamente escrito porque a lo mejor le estás dedicando muchísimo tiempo y resulta que no es lo óptimo. Tendrías que estar optimizando el diseño de la página con unas buenas llamadas a la acción o con las imágenes correctamente colocadas en su sitio para que eso funcione, ¿no? Entonces, al final yo creo que esto es una mezcla entre estética, rapidez de carga, que te encuentre Google y que los párrafos sean cortos pero certeros, con lo cual todavía tienes que ir con el hacha más afilada para que verdaderamente el contenido se condense y funcione bien. No sé si estáis de acuerdo en eso. Totalmente, totalmente. Y mira, yo quería aprovechar ya para dos cosas. Primero, agradeceros, porque insisto, no es por haceros la pelota, pero qué información más concisa, qué bien ubicada. Y segundo, dejar de intervenir porque se me va a notar demasiado que soy el vago de la familia, ¿sabes? Que quiero que todo me lo hagan. Que Entonces, va, joder, te agradecemos un montón la intervención, hombre. no, pero aquí estoy hablando de inteligencia artificial de tal y de cual y efectivamente, a ver, hay dos cosas que son innegables. Uno es el poder de la narrativa, ¿vale? Y el poder de esa parte sumamente natural que la inteligencia artificial todavía está a bastantes años de lograr. Y segundo, joder, el poder confiar en personas como vosotros o en empresas que saben de esto, porque delegar es yo creo lo más inteligente en estos casos. Antes que tratar de hacerlo yo todo y buscar 3 o 4 herramientas que creo que me lo pueden hacer, pues con ese mismo coste de todas esas aplicaciones que no son nada baratas, como bien ha dicho Carlos, ¿sabes? Pues decir, oye, voy a poner esto en manos de alguien que sepa y ya vamos avanzando juntos, caray. Dale, Carlos, que vas a decir lo mismo que yo, seguro. No, dale. Que además me he quedado un poco en blanco. Quería contestar antes a Marcos sobre lo que estábamos hablando, pero dale tú. Yo iba a decir que cuando estabas diciendo, Sergio, lo de las palabras clave y todo esto, que es lo que me da pereza. Yo creo, Marcos, que la inteligencia artificial está muy bien como ayudante para que nos ahorre tiempo, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos y cada vez somos más conscientes de esto. Y lo que a mí me da mucha rabia, que acaba de decir Sergio, es tienes que optimizar las frases, tal, no sé qué. Lo que hablaba yo antes de optimizar el texto, cuando tú lo has escrito, luego hay una cosita en WordPress que se llama Yoast, que es un plugin de SEO que te dice, no, tienes tropecientas frases que se extienden demasiado, tienes que recortarlas, tienes que poner más puntos, tienes que separar, tienes que no sé qué, y volvemos a lo mismo. Deja de ser natural. El otro día estaba escuchando a Dean Graziosi, que bueno, es un emprendedor americano que trabaja, por ejemplo, con Tony Robbins, que seguro que os suena más, si no conocéis a Dean Graziosi, y decía, hace 10 años, cuando escribí mi primer libro, yo que soy disléxico, y lo mandé al editor, dijo, ¿pero esto qué es? Dice, de todos los errores que se pueden cometer a la hora de escribir un libro, es que los has cometido todos. Y decía, pero si yo lo único que es que soy un storyteller, ¿no? Decía, yo soy bueno contando historias. Y lo único que he hecho ha sido plasmar la historia, mi historia. Y que consiguió un New York bestseller. No sé si fue una estrategia de marketing o como sea, pero tuvo un New York Times bestseller, ¿no? Entonces, al final nos obcecamos en toda la perfección de palabras clave de no sé qué, de no sé cuántos, y simplemente con escribir con nuestro corazón lo que nos sale de nuestra mente, debería ser suficiente para que se posicionara en Google, y espero que esto sea una realidad cada vez más cercana y que no tengamos que preocuparnos de si esa frase está muy larga, está muy corta. Y luego respecto al contenido, Sergio, del tema visual, audiovisual y demás, creo que para los que queráis crear un blog y queráis aplicar la mejor estrategia posible, ya sé que es más tedioso, es más trabajo, es más costoso y no hay nadie que lo vaya a reemplazar. Hay herramientas de inteligencia artificial que te pueden crear un vídeo, pero no lo van a hacer igual que tú. Y al final las personas compramos a personas. Eso es algo que yo tengo muy claro, que cuando compro un producto, a no ser que sea pues eso, una máquina de Apple o algo así, lo compro porque la persona me lo ha vendido y le compro a la persona, no compro el producto o el servicio. Y la mejor estrategia creo que es crear un blog escrito y luego crear un vídeo en YouTube
y enlazar esos dos contenidos, porque así se va a posicionar todavía mucho más en los motores de búsqueda, tanto de YouTube como de Google, que al final es la misma casa. Perdona, Sergio. Nada, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues nada, comentaros que vamos a ir cerrando ya porque nos acercamos a una hora, no queremos que se extienda ya tampoco mucho más. Esto que ha dicho Marcos del tema de subcontratar y de delegar, más bien en otras personas, es un tema que vamos a tocar en una sala que estoy deseando hacer con Carlos, que hablará sobre la semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, que Carlos es un apasionado de este libro y a mí me parece un libro increíble porque se adelantó muchísimos años a cosas que estamos haciendo hoy en el día a día, que nos parecía entonces que eran cosas muy novedosas, pero este señor ya las pensó hace 15 años que se escribió el libro, y vamos a tener una sala y sí, efectivamente, yo creo que una de las técnicas que decía Tim Ferriss era que era mejor delegar para ganar tiempo, y hay veces que una delegación inteligente sustituye a cualquier herramienta por muy cara que sea. Así que seguramente nos veremos en una sala muy próxima hablando de este tema con Carlos. No quería extenderme más porque no quiero tampoco que esto sea una sala eterna, podríamos estar hablando muchísimo tiempo del tema de Inbound, pero si os ha servido para aclararos un poco, estamos encantados. Y recordaros otra vez que esto se va a quedar grabado en un podcast que va a estar subido en una web que se llama markemia.es, que ahí aparecerán resumidos los principales puntos, luego estará también en las principales plataformas de podcasting, en Spotify por supuesto. Y agradeceros la intervención a las personas que habéis intervenido, a ti, Marcos. Y nada, sobre todo que si os ha servido de algo, muchísimas gracias por asistir, habéis sido súper amables y estaremos la semana que viene aquí, otra vez, el mismo martes a las 5 para tener otra charla sobre marketing en español. Muy bien, pues nada, Carlos, ¿te despides y ponemos la musiquita o qué? Pues muchas gracias, Sergio. No sé si Marcos quiere decir algo antes de que pongas la musiquita. Si no, Marcos, ¿estás por ahí? Vale. No, simplemente reiterar el agradecimiento y bueno, el interés de la sala, la verdad. Insisto, muy didáctica y bastante concisa, lo que me gusta mucho. Pues muchas gracias a ti, Marcos. Muchas gracias a todos los que habéis participado, a los que habéis estado con nosotros. Y como dice Sergio, el próximo martes a las 5 de la tarde, si Clubhouse nos deja, si no hay ninguna caída, que te decía que peligraba la qué sala, mal, ¿no? Estaba la cosa, pintaba mal, sí. Sí, pues aquí estaremos y nada, te agradezco, Sergio, todo el trabajo, el tiempo que te tomas en preparar esta sala y nada, solo agradecer a todo el mundo y volveremos. Así que nada, que paséis una gran semana. Muy bien, recordaros, me estaba preguntando Jessica, la charla queda grabada en markemia.es y la subiremos también a Spotify. Si buscas Markemia te aparecerá. Está ya subida la de la semana pasada, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos y un abrazo muy fuerte. Nos vemos. Pongo la musiquita para despedirnos, ¿de acuerdo? Un saludo. Hasta aquí el combate de hoy. Esperamos que te haya gustado. En markemia.es encontrarás más episodios sobre marketing, emprendimiento y negocios online. Síguenos en Spotify o déjanos un comentario en iTunes. Nos vemos en el siguiente asalto en Markemia. Hasta la próxima.